Hermoso estar en este lugar, ver cómo nuestro Padre nos acaricia, ¿cierto? Toca nuestros corazones, se lleva allí todo vacío, toda carga, nos deja libre para Él, para poder en este momento recibir de Él. Durante todo el culto Él ha estado en nuestras vidas, ha estado en este lugar y lo va a seguir estando. Como ya se oró por la palabra, entonces vamos a leer. Les invito a que abran su Biblia en 1 Corintios 8. Primera de Corintios 8. Dice lo sacrificado a los ídolos. Bueno, Pablo nos ha venido hablando diferentes mensajes durante los Corintios. Nos ha venido hablando, ¿cierto?, sobre los problemas en el matrimonio, sobre pleitos, ¿cierto?, sobre la inmoralidad sexual, sobre la fornicación, peleas también, ¿cierto?, que hay dentro de la iglesia, cómo ir resolviendo esos pleitos. Y ahora Pablo nos enseña acerca de lo sacrificado a los ídolos, porque sucede que en esos tiempos se hacían sacrificios a los ídolos, y estos eran unos animalitos que se llevaban a los altares paganos y se sacrificaban como ofrenda a los dioses paganos. Entonces ese tema era el que la gente tenía en ese momento, que no sabía si comer esa carne que era sacrificada a los ídolos o no. Entonces les invito a que leamos en el versículo 1 al versículo 2. En nombre del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Acá Pablo entonces nos enseña que tener mucho conocimiento muchas veces nos envanece, porque nos creemos mejores que los demás, ¿cierto? Nos creemos como superiores, ya miramos a los demás como en menos porque saben un poquito menos que nosotros. Entonces, aquí Pablo nos dice que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el amor, porque el amor nos edifica, el amor transforma nuestras vidas cada día. Que si yo supiera todo, ¿cierto?, ¿de qué me sirve si no hay amor en mi vida? Entonces el amor es el que edifica. Con el amor yo puedo ser mejor persona. Y además que dice que si yo no tengo amor, ¿cierto?, yo nada soy, Señor. Además que el amor es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Entonces aquí tampoco se trata de que seamos ignorantes, no, sino que debe haber un equilibrio entre el amor y el conocimiento, pero el que debe ser mayor en nuestra vida, ¿cierto? Nuestra actitud debe estar siempre centrada en cada área de nuestras vidas, pero en el amor. Eso debe primar en nuestras vidas. Ya, en el versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Oh, qué maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos amado al Señor, lo hemos ido conociendo, ¿cierto? Hemos orado al Señor y el Señor nos oye. Gracias, mi Dios, porque pudimos llegar a sus caminos, conocerle, amarle. Y dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, ¿cierto? Cuida de tenerlos en práctica, los mandamientos del Señor. Y gracias, Señor, porque estamos en el corazón de Dios. Gracias, mi Dios, porque estamos allí. Donde quiera que vayamos, ya no nos podemos escapar del Señor. Su amor lo sentimos, ¿cierto?, donde quiera que vayamos. Gracias, mi Dios. En el versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Bueno, aquí Pablo les dice entonces que un ídolo no es nada. Y nosotros, como personas cristianas, sabemos que un ídolo no es nada, que un ídolo no tiene poder, porque sabemos que los ídolos
están hechos por manos de hombres, entonces no tienen vida. Pero en ese entonces habían unas personas que, como les decía, se preguntaban si a estos ídolos se les sacrificaba estos animalitos. Entonces no sabían si debían de comer esa carne sacrificada a los ídolos o no. En la época de Pablo era muy común de eso ver allá, sobre todo ya en los Corintios, que se llevaban estos animalitos a los altares paganos y se ofrecían, ¿cierto?, como ofrenda a los dioses. Y esta ofrenda a los dioses, ¿cierto?, esta carne después se vendía en las carnicerías públicas y otro resto se vendía en forma más barata dentro del templo. Entonces habían cristianos que estaban recién llegados a conociendo las cosas del Señor y no sabían, ¿será correcto o no será correcto comer esta carne que está sacrificada a los ídolos? ¿Estará bien, estará mal lo que estaremos haciendo? Entonces también aquí hay un llamado de atención para nuestra vida. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ver nuestra vida cada día. ¿Estamos bien ante la presencia del Señor o no? ¿Qué debo de sacar de mi vida? ¿Qué debo de agregar a mi vida? ¿Cierto? ¿O qué cosas tengo que transformar yo para ser una mejor cristiana cada día? ¿Cierto? Pablo, les dice que un ídolo no es nada en el mundo. Y el hecho de que se hubiera ofrecido a un animal, a un dios pagano, no afecta en nada la carne en lo más mínimo. Porque el ídolo no puede transformar la carne ni nada, sino no es nada, pues nosotros bien lo sabemos. Entonces, aquí se habla de los ídolos. Los ídolos es todo aquello que nosotros ponemos primero antes que a Dios. Podemos en nuestra vida tener muchos ídolos, incluso pasan tan desapercibidos que no nos damos ni cuenta. Hay ídolos como los cantantes, a veces idolatramos a nuestros hijos, a veces priorizamos las cosas en el celular que no son cristianas más que otras. Entonces igual es un llamado de atención, ¿qué idolatría tenemos nosotros en nuestras vidas? Pablo aquí dice que hay el versículo 5 y el versículo 6. En el versículo 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, aquí Pablo dice que pueden haber muchísimos dioses, muchísimos señores, incluso que hay algunos que se dicen llamar dioses, pero para Él hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, y nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que de Él son todas las cosas, fueron creadas todas las cosas, y nosotros existimos, ¿cierto? Porque Dios quiere, ¿cierto? Por Él tenemos vida y podemos estar en esta hora, ¿cierto? Aprendiendo de las cosas del Señor. Bueno, el tema de los ídolos para nosotros sabemos que ni siquiera es algo real. Es algo por el cual no debiéramos ni siquiera preocuparnos, porque son hechos por la mano de los hombres. Pero para los corintios ese sí era un tema, porque ellos tenían muchos dioses, muchos ídolos. Entonces sí pasaba todo lo que ellos hicieran por los ídolos. Ya, en el versículo... y además que ellos cuando sacrificaban a los animalitos, todo ese sacrificio que ellos hacían, ellos dicen que son para los ídolos, pero más adelante en los capítulos 10 más o menos por ahí dice que lo que sacrificaban en realidad era para los demonios. Todo ese sacrificio que ellos hacían. Ya, en el versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como de lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, como los corintios eran un pueblo, ¿cierto?, con mucho ídolo, mucha idolatría, muy pocos conocían de Jesús, y muy pocos también sabían que los ídolos no eran nada. Entonces habían grupos de cristianos que estaban recién en los caminos del Señor, y ellos, como estaban
estaban nuevitos, estaban recién acercándose a las cosas de Dios, entonces ellos no sabían muy bien cómo, si lo que estaban haciendo era correcto o no. O sea, no tenían muy bien claro las cosas del Evangelio, porque como estaban nuevitos, entonces Pablo dice que estos cristianos aún aceptaban al ídolo en su vida, porque estaban como aprendiendo de Jesús, pero las cosas de la idolatría todavía no la dejaban. Entonces comían ellos, todo lo que comían como para los dioses y como para el ídolo. Entonces para ellos les era muy difícil dejar la idolatría, porque esto venía de su costumbre antigua. Todas estas cosas ya lo traían de su ancestro, entonces para ellos les era difícil de repente de la noche a la mañana aceptar las cosas del Señor. Entonces aquí también dice que su conciencia, siendo débil, se contamina, ¿cierto? De los cristianos nuevos. Esto, bueno, no se trata de que su conciencia dejó de funcionar, o sea que ya no funciona, sino que es considerada débil por la falta de conocimiento, que su conciencia está informada incorrectamente. Su conciencia está operando con la idea de que todo lo que hacen es para un ídolo. Ellos creen entonces que un ídolo es real. El problema era particularmente para los cristianos que alguna vez adoraron ídolos. Para ellos, tal recuerdo de sus días paganos podía debilitar su nueva fe, ¿cierto? Porque como eran cristianos nuevitos en las cosas del Señor, entonces estaban como con un pie adentro y con un pie afuera, porque ellos tenían muchas dudas. Entonces todo lo cuestionaban, todo preguntaban. Y bueno, aquí en el versículo 8, aquí Pablo le aclara mucho más. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces Pablo aquí les dice, no porque comamos mucho o no porque no comamos vamos a ser menos o más espirituales. Eso no tiene nada que ver, porque si yo como mucho de algún alimento, lo único que me va a ser engordar. O si yo como poco de cualquier alimento, lo único que me va a hacer adelgazar. Entonces, no por lo que yo coma mucho o por lo que coma menos, eso no me hace más ni menos espiritual. Entonces, aquí también podemos sacar ¿qué estamos comiendo nosotros? ¿Qué nos está fortaleciendo en el espíritu? ¿Qué nosotros, por ejemplo, estamos escuchando? ¿Qué estamos comiendo? Si nosotros estamos escuchando chismes, ¿cierto? Murmuraciones, peleas, nos estamos alimentando de lo que estamos recibiendo. O sea, esas cosas nos están alimentando nuestro espíritu. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en una película? ¿Qué nos estamos alimentando de qué estamos viendo? ¿Qué nos estamos alimentando a través de la música? ¿Qué clase de música estamos escuchando? ¿Nos estamos edificando realmente en el espíritu o no? Entonces, esa es una pregunta también que se deja aquí. En el versículo 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo que es sacrificado a los ídolos. Bueno, acá Pablo nos hace como una pequeña advertencia. Entonces es como un llamado al amor hacia nuestros hermanos más débiles, ¿cierto? A no ser piedra de tropiezo para ellos. Pablo llama aquí a los que son a los hermanos débiles, llama a los hermanos que están recién llegados a la iglesia, a los más nuevitos que están dentro de la iglesia, porque ellos son los que más tenemos que tratar con amor, tratarlos con paciencia, ¿cierto? Tenerles tolerancia y irlos ayudando en todo lo que se pueda. Si algún hermano tiene alguna duda, ayudarlo, ¿cierto? Si nosotros sabemos un poquito más, darle a entender la escritura. Y también llama a los cristianos fuertes, llama a los hermanos que ya tienen un conocimiento más allá de la palabra. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que los cristianos que eran más fuertes, los que ya sabían de la palabra, entonces para ellos no era ni un problema comer estas carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces ellos iban y compraban la carne en el templo porque era más barata. Entonces así ellos ahorraban. Pero el problema era para los cristianos débiles,
porque ellos decían, ¿cómo los cristianos que llevan más años comen de estas carnes? Porque ellos pensaban que si comían de esas carnes que se habían sido sacrificadas a los ídolos, que en realidad ellos lo que estaban haciendo, estaban comiendo como para el ídolo, entonces estaban como siendo de adoración para el ídolo. Entonces ellos aún tenían muchas preguntas en ellos, no habían como muchas dudas. Entonces lo que pasaba era que ellos, los cristianos, ¿cierto?, de esa época, iban y compraban las carnes en las carnicerías públicas, digámoslo así, para no ir al templo. Algunos que no querían ahorrar iban para no ser piedra de tropiezo, entonces iban a las carnicerías públicas, compraban esas carnes, pero ellos no tenían que decir de dónde proceden las carnes, simplemente tenían que comprarla y consumirla. Pero donde se armaban los problemas era cuando ellos eran invitados, ¿cierto?, a una ceremonia, qué sé yo, a un banquete, y alguien decía, esta carne es sacrificada a los ídolos. Entonces, como por aquel que lo declaró, que dijo que esa carne era sacrificada a los ídolos, no tenían que comérsela. ¿Por qué? Por amor a los débiles, para no ser piedra de tropiezo para ellos. Pero entonces lo que le preocupaba a Pablo era que se tuviera en cuenta y respetara a quienes tenían una creencia diferente. En estos casos era preferible no comer carne por causa del que lo declaró, para no poner tropiezo al hermano. Entonces aquí también dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, ¿a qué libertad se refiere aquí Pablo? Se refiere a la libertad, ¿cierto?, que tenían los cristianos más fuertes de saber la Escritura, de conocer la Escritura, que un ídolo no es nada, entonces eso no le iba a afectar en nada. Entonces, en esa libertad que ellos tenían, que se fijaran ellos que de no ser tropezadero para los más débiles. Entonces, pasamos al versículo 11 y 12. Y porque por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, para los hermanos más fuertes, entonces no era ningún problema comerse este tipo de carne, pero el problema era para los creyentes nuevos, porque ellos realmente estaban escandalizados por lo que ellos estaban viendo. Realmente no entendían, había una gran contienda allí por este tema, lo debatían constantemente. Entonces, en este capítulo, como se habla de la carne, ¿cierto?, de sacrificio para los ídolos, también en otro capítulo se habla Pablo dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, de ser así, no sería problema comer carne, ¿cierto? Pero el problema es cuando hay un hermano débil y ve estas cosas. Entonces, hay ese problema que yo no debo ser de piedra de tropiezo para mi hermano, pensaban ellos. Entonces ellos decían que no debo hacer lo que es lícito, sino debo hacer también lo que es más conveniente. Entonces, pero no solamente con respecto a esto, nosotros, por ejemplo, en cada área de nuestra vida, si nosotros hacemos algo, y si cualquier cosa que nosotros hagamos, y si esto hiera al hermano, ¿cierto?, o amonesta su conciencia, ¿cierto?, nosotros por amor a nuestro hermano debemos inmediatamente dejar de hacerlo. Cualquier cosa que el hermano se sienta mal, como quien quiere decir una cosa así. Y por obediencia a Cristo, ¿cierto?, también debemos ser más compasivos, más tolerantes y cuidar el corazoncito de nuestros hermanos nuevos. Entonces, el capítulo 13, o sea, el versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, aquí Pablo así es bien severo, ¿cierto? Él dice, no, yo si veo que soy de piedra de tropezadero para uno de mis hermanos, yo no como carne jamás. Entonces Pablo le aconseja que es preferible no comer carne para no ser piedra de tropiezo para los más débiles,
¿cierto? En ese entonces se cuestionaban esas cosas, sobre si se debe comer carne o no. Pero en este tiempo ya nosotros no nos cuestionamos esas cosas, porque gracias a Dios en las carnicerías no se venden carne sacrificada a los ídolos, porque ya sabemos ya que no debemos de tener ídolos, ¿cierto? Entonces, esas no son nuestros cuestionamientos hoy en día. Hoy en día lo que nos preguntan a nosotros, ¿cierto? Es, ¿y un cristiano puede beber? ¿Un cristiano puede andar con pantalones? ¿Y nos podemos teñir el pelo? Entonces, hay otros cuestionamientos, si se debe ir al cine, si se debe jugar fútbol. Son otras las preguntas que ahora los cristianos nos hacen, ¿cierto? Sobre todo los cristianos, como quien dice aquí, los cristianos nuevos. Entonces, nosotros debemos también tener la respuesta también para aquellas vidas, ir aprendiendo cada día. Entonces, yo aquí hice una pequeña conclusión, ¿cierto? Que acá, bueno, acá el tema no es, en realidad, hoy en día, el tema no es si comemos carne o no comemos carne. En realidad, este es un mensaje dirigido al amor. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, si amamos a nuestro prójimo, si amamos a nuestro hermano, ¿seremos capaces realmente de negarnos algo que a nosotros nos gusta, ¿cierto? Por amor a ellos, por no hacer caer a nuestro hermano. Entonces, ¿cuánto amamos a nuestro hermano? ¿Cuánto yo amo a mi vecino, al hermano que está recién llegando, a la hermana que recién estoy conociendo y le estoy enseñando las cosas del Señor? Si para ellos no es lógico ciertas cosas, entonces irla educando, ¿cierto? Irla educando en las cosas del Señor y por amor a ellos, mientras tanto, irme negando a ciertas cosas. Entonces, este mensaje más bien se refiere al amor a nuestro prójimo. Bueno, entonces, nosotros, obvio que no tenemos, ¿cierto?, que ser de mal testimonio en ninguna parte de donde vayamos. Y, por ejemplo, si viene un hermano nuevo y se está congregando con nosotros, y ve que en la iglesia, por ejemplo, hay murmuraciones, hay chisme, hay contienda, ahí puede haber hasta personas que saben que están robando. Entonces ese hermano que viene llegando va a decir, mejor me quedo en mi casa, porque lo que yo vivo en el mundo también lo vivo dentro de la iglesia, y al final me voy a puro contaminar más de lo que estoy, diría, ¿cierto? Y se va de la iglesia y se pierden las almas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que nuestras vidas están entregando, porque nuestra manera de vivir habla mucho. Nuestros vecinos nos miran día con día, ¿cierto? Si somos de buen testimonio o no, tenemos que cuidar nuestra reputación. Si tenemos mala reputación, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que tenemos que cuidarnos, y sobre todo tenemos que cuidar a nuestros hermanitos nuevos que llegan, a cuidarnos de todo en realidad, en cada área de nuestra vida, y tratar sobre todas las cosas de no ser piedra de tropiezo para ninguno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de quien sea, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Por el contrario, que cada día seamos mejores personas. Bueno, esa es la conclusión, y gracias, Señor, que terminé el mensaje, porque en realidad he estado muy nerviosa. Y nada más que darle gracias a Dios que lo pude entregar, porque incluso en un momento ya venía el pastor diciéndole que no iba a poder entregarlo, pero